Bueno, vamos a continuar con la presentación. Ok, adelante, adelante, Lupita, te quedas tú. ¿Ya está preparado para que la puedas Sí, llevar a cabo? básicamente ya había concluido eso, pero nada más así para terminar, pues básicamente la etapa intermedia comienza con la acusación y culmina con la autoapertura de juicio oral. Ahora sigue mi compañera, creo que Joana. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, verdad? Ok. Bueno, la etapa de juicio oral va a comprender desde que se recibe el auto de apertura del juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Es básicamente la etapa de decisión de las cuestiones esenciales para el proceso. Va a constar de 3 intervenciones o de 3 partes. Sería el alegato de apertura, el desahogo de las pruebas y el alegato de clausura. Bueno, el alegato de apertura viene siendo la primera intervención de las partes en el juicio oral. Cada una de estas va a plantear su teoría del caso. Y durante el desarrollo de la audiencia va a comprobar o va a mostrar que dicha teoría se conforma con las pruebas que estarán por rendir en la audiencia. Bueno, primero aparece lo que tenemos aquí como tema, que viene siendo la síntesis de la teoría del caso. Es aquella frase o palabra clave que nos va a servir de apoyo, ya sea para captar la atención del tribunal o hasta para enlazar elementos en el juicio oral. Aquí tenemos un ejemplo, como para establecer lugar, fecha, hora. Por ejemplo, dice, mi cliente estuvo de noche de día, el día de, en casa de su novia. Para ya entrar de lleno, la teoría del caso. La teoría del caso viene siendo el planteamiento de la acusación o bien la defensa va a ser sobre los hechos penalmente relevantes, así como las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos, los fundamentos jurídicos que los apoyan. Y de igual forma, el juicio debe ser, bueno, la teoría de cada una de las partes va a plantear como que su forma en la que sucedieron los hechos. Nos dice que el juicio debe ser un ejercicio estratégico y que la versión que den debe ser creíble y apegarse al derecho para poderse acreditar esa versión. La teoría del caso va a tener partes fundamentales. Primero sería la teoría fáctica o bien la teoría de los hechos, que viene siendo la historia de cómo se dieron los hechos. Para luego tener la teoría jurídica, que viene siendo la clasificación jurídico-penal, así como los planteamientos de los fundamentos jurídicos, que bien vienen siendo explicar las pruebas que se van a presentar en el juicio. Y ya para terminar, sería la teoría probatoria, que viene siendo, hace referencia a aquella que relaciona los hechos, es decir, la teoría fáctica, con el delito y la teoría jurídica. Las pruebas no se van a presentar por sí solas, no hablan por sí solas. O sea, deben estar relatadas o ofrecidas en el relato de cada versión de las partes, ya sea del NP o de la defensa. Y cada abogado va a ser el que elabore dicha versión, de tal manera de que logre persuadir al tribunal. De igual forma, la presentación de la prueba de cada parte debe ser organizada, de tal manera que les permita presentar a un testigo impactante antes y después del ¿cómo se llama? Del juicio, por así decirlo. De igual forma, detrás de cada una de las partes del nuevo sistema, tengo entendido que cada una tiene su propia teoría del caso. Y la fiscalía, tras ser la primera en exponer pues su parte, su teoría del caso debe estar bien definida. Por el contrario de la defensa, que tiene más posibilidades, que es uno, mencionar el no lo hizo, es decir, cuando se menciona que el imputado es inocente o hay algún fallo sobre eso, tengo entendido. Dos sería lo hizo, pero aquí se usa cuando hay una causa de defensa legal. Aquí entiendo, no sé, que diga, le disparé, pero lo hice porque me estaba amenazando con arma blanca. Yo eso lo relacioné. Y de último sería la duda razonable. Esta es la más pobre de todas, porque depende de la contraparte y las pruebas que se presenten. Aunque aquí es importante, puesto que si la teoría probatoria no tiene sustento o es indirecta y las pruebas que presentan pues no tienen peso alguno, la teoría del caso puede hacer que se permanezca
una postura firme, por así decirlo. Es tanta la relación de esas teorías que sin una teoría probatoria no hay forma de que se cree un nexo causal entre la teoría jurídica y la teoría práctica. Y para finalizar, aparecen aquí las conclusiones, que es la petición concreta de la sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Aquí lo relacioné con lo visto en el video de simulación oral, pero dice: señoría, solicito que se le aplique la pena, la condena máxima del robo de vehículo agravado. Y así lo define. Ahora sí, sigue el desahogo de las pruebas. Compañera Geslani. Bueno, después de haber concluido los alegatos de apertura, se procede con el desahogo de las pruebas. Empieza el Ministerio Público y después el defensor. En esta parte, el que ofrece las pruebas es el que hace las preguntas y la parte contraria es el que hace el contrainterrogatorio. ¿Qué es el interrogatorio? El interrogatorio es la forma en la que se le presenta al juez la prueba testimonial. El objetivo de es hacer que el testigo narre los hechos que le constan en un orden cronológico. Es muy importante que a lo largo del interrogatorio se acredite al testigo. En eso se hace mediante preguntas hechas a él sobre sus antecedentes personales. Sirve para para acreditar su credibilidad y su confiabilidad. ¿Por qué es importante? Porque realmente el juez no conoce a la persona y no sabe nada de ellos. Entonces, el litigante tiene que ver cómo presentar al testigo y mostrarle por qué tiene que creerle a su testigo. O sea, a base de su experiencia o a base de sus antecedentes del testigo, le va a demostrar que es creíble o es confiable. Y por lo tanto sería creíble y confiable su testimonio. ¿Sí? Si no se hace la acreditación del testigo, nos puede llevar a que la valoración que se haga se basará nada más a los prejuicios de los jueces. La acreditación tiene que ser flexible, es decir, que depende de la importancia del testigo, es qué tanto debo de demostrar su credibilidad. Nos muestra, bueno, vi un ejemplo donde decía que el demostrar la existencia de una equimiosis no es lo mismo, solo necesitan demostrar que es un médico el testigo y que tiene, a base de eso, tiene conocimiento de ese tema. Pero si se trata de establecer los efectos de una anestesia, deben de acreditar que el médico tiene esa especialidad. Luego seguimos con la relación del testigo con los hechos. Consiste en obtener un relato que sustente la teoría del caso. Seguimos luego por la descripción de la escena de los hechos. Esta es la historia que narra la persona. Puede ser un testigo presencial, es decir, que presenció los hechos, un testigo indirecto, que solo escuchó los hechos, un testigo que conoce solo parte de los hechos, entre otras cosas. Igual luego seguimos con la presentación de los hechos. ¿Qué es lo que vio el testigo?
Y los transitorios, ahí es cuando queremos llevar al testigo a un lugar específico para que nos narre los hechos. Un ejemplo, pasemos ahora al día tal, y le van diciendo al testigo para que pueda relatar los hechos. Luego seguimos con el contrainterrogatorio. Realmente ese es como un examen que se le hace a los testigos para cuestionar, para atacar su credibilidad, identificar las contradicciones que surgen, o sea, si no es coherente lo que está diciendo o si dijo algo en un momento y luego lo cambió. En el contrainterrogatorio se hacen preguntas referente a lo que se dijo en el interrogatorio. No puede salirse de ahí, de esa información. Y seguimos, por último, es la repregunta, que es se utiliza para aclarar alguna duda de lo que había dicho el testigo. Es decir, por ejemplo, el Ministerio Público, después del contrainterrogatorio de la defensa, puede volver a pasar a preguntarle en base a las preguntas de la defensa. ¿Sí? Y por último tenemos los alegatos de clausura. Estos permiten de clausura. Estos permiten al abogado sugerir las condiciones al tribunal acerca de la prueba presentada, mostrándole de qué manera la prueba que se le presente va en conjunto con la teoría del caso. El que sigue. Sigue mi compañera. Adelante, compañera. Ale. Adelante, compañera. La individualización de la pena es salidas alternativas, que son principios de legalidad y mecanismos alternativos. Las salidas alternativas es una garantía otorgada para que la población pueda tener acceso a una justicia pronta y explícita. También se basa por suspensión de proceso de pena, que es para dar por terminado el proceso ordinario penal sin tener que llegar a un juicio oral y que sin medidas a una sentencia. Los principios de legalidad es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público se deberá realizar acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de personas. También se basa por terminación anticipada, que es un desistimiento de la acción penal, sobreseimiento, acuerdo por mediación, procedimiento sumario. También son las salidas alternativas, que son mecanismos o fórmulas extrasimáticas de resolución de conflictos, los cuales buscan que alcancen acuerdos con el fin de evitar dirimir a los problemas. También los mecanismos de aceleración, que son procedimiento abreviado, que viene siendo que el Ministerio Público solicite procedimientos para formular acusaciones y exponer sus datos, que las víctimas no presenten oposiciones. Ya. Con eso concluyo. Ahora continuamos con lo que son las medidas. ¿Me escuchan? Continuamos con las medidas cautelares, que es
el proceso penal en el cual el juez determina si se van a llevar a cabo para que se lleve a cabo de manera correcta el desarrollo del proceso. Aquí igual se ve que la persona acusada está a disposición del juez en todo momento para la investigación del delito, a lo que igual podemos decir que es por eso se declara acusado coadyuval, porque tiene que estar a disposición para todo el proceso. Igual el juez es el que determina estas medidas, si realmente cree que el proceso va a estar en peligro o corre algún riesgo de estar que no se lleve de manera correcta. Entonces, las medidas cautelares se dividen en dos, en personales y reales. Las personales llevan lo que es la citación, la detención, la prisión provisional y la libertad provisional. Y las reales vienen siendo la fianza, el embargo y la responsabilidad civil de terceras personas. Los principios rectores que se aplican a estas medidas cautelares vienen siendo la legalidad, que es la que consiste en una reserva legal para reconocimiento de las medidas que implican la restricción o la privación de la libertad. Estas dos se podrán aplicar cuando estén reguladas los casos y formas determinadas por la Constitución y las leyes. El artículo 8 hace mención de esta medida cautelar durante el proceso, que son restrictivas de la libertad personal o de otros derechos previstas en este código. El artículo 157 es el que hace mención del principio general. Las medidas en contra del imputado son exclusivamente las autorizadas por este código, tienen carácter excepcional y solo pueden ser impuestas mediante la resolución judicial motivada y debidamente documentada por el tiempo indispensable para los fines del juicio. En el sentido de jurisdiccionalidad, tiene la facultad de que las autoridades pueden ordenar la detención de la persona, ya sea por parte del Ministerio Público o por flagrancia. La excepcionalidad permite entender que se trata de medidas de carácter eventual que solo deben decretarse cuando resulten absolutamente indispensables. El de instrumentalidad refiere a estas medidas que no constituyen un fin en sí mismas, sino que son instrumentos orientados a la consecución de fines de carácter procesal penal. Solo pueden imponerse cuando aparezcan como absolutamente indispensables para asegurar los fines de procedimiento al que acceden. El de provisionalidad nos permite entender que estas medidas deben mantenerse solo mientras subsista la necesidad de su aplicación y permanezca pendiente el procedimiento penal. Y el de proporcionalidad lo marca el artículo 158, que dice que no se podrá decretar una medida cautelar cuando ésta resulte desproporcionada en relación con las circunstancias de la comisión del hecho atribuido y la sanción probable. Las objeciones es el mecanismo a través del cual se manifiesta la inconformidad de cualquiera de las partes y que crean que puede afectar los derechos o violar sus normas procedenciales. Su función es el control del cumplimiento de las reglas ético-jurídicas del debate, límites de la posibilidad de examinar a un testigo, controlar e intervenir en la producción de la prueba y la manifestación de la contradictoriedad. Las preguntas objetables pues son la de impertinentes, superfluas, capciosas, para expertos, viola secretos profesionales, testimonios de oídas, sugestivas y conclusión. Opinión de expertos, especulaciones, argumentarias, repetitiva, confusa, compuesta o irrelevante. Y las respuestas objetales, la ya contestada, el evasivo, el argumentativo.
El procedimiento se lleva de manera oral y tan pronto sea formulada la pregunta y antes de que el testigo empiece a responder. La forma es desde objeción, ya sea sugestiva o capciosa, etcétera. Se escucha al que formuló la pregunta y el juez resuelve de inmediato. Creo que sigue Estrella. A continuación, igual les voy a hablar sobre los recursos. Nos dice Hola, que son los... hola, perdón que las interrumpa. Fíjense que ya por los tiempos ya ya tengo la otra clase encima. Entonces yo creo que vamos a tener que dejar esta aquí, hasta aquí, y continuar la próxima clase. O si quieren, o si ustedes desean